Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. En la última sesión estábamos analizando lo relativo a las formas de Estado y forma de gobierno y concluimos que por forma de Estado, de acuerdo a lo que nos precisa Ignacio Burgoa, es el modo o la manera de ser de la entidad o institución estatal independientemente de su forma de gobierno, es decir, sin perjuicio de la estructura de sus órganos y de la índole y extensión de las funciones que a cada uno de ellos compete dentro de esa estructura. Así, por ejemplo, tenemos a la república y a la monarquía, que son propiamente formas de gobierno que a su vez pueden existir indistintamente tanto en un estado unitario o central o en un estado federal. De esta forma, entonces, se establece que en los estados modernos existen dos formas de estado, que son el estado centralista o unitario y el estado federal. Vamos a determinar entonces qué se entiende por un estado centralista y me permito nuevamente retomar a lo que establece al efecto Ignacio Burgoa. Y él nos refiere que en un estado centralista existe lo que en la doctrina constitucional se llama como una homogeneidad del poder. Este elemento implica que en cuanto a las funciones legislativas y administrativas no existen órganos distintos que de manera autónoma las desempeñen. Así, en este tipo de estado existe un solo órgano que dicta leyes sobre cualquier materia con vigencia espacial en todo su territorio, siendo sus destinatarios obligados, en este caso todos los individuos y grupos de diferente índole que existan y actúan dentro de este estado. En otras palabras, en un estado unitario o centralista no existe la dualidad de ámbitos competenciales en lo que concierne a la función legislativa, sino una unidad legal en los términos que acabamos de precisar. Por cuanto a la función administrativa, los gobernantes de las divisiones políticas territoriales en que se organiza el Estado unitario dependen del Ejecutivo Central, sin que aquellos deriven su investidura de ninguna elección popular directa o indirecta. Asimismo, nos comenta que en el Estado unitario opera el fenómeno de la descentralización funcional en lo que atañe a la actividad administrativa y jurisdiccional. Dicho de otra manera, en un estado unitario, dicho de otra manera, en un estado unitario no es monolítico, ya que por la presión de necesidades de diferente naturaleza, su territorio suele dividirse política y administrativamente en circunscripciones territoriales que se denominan departamentos o provincias y cuyo gobierno se encomienda en lo que respecta a las funciones citadas a órganos subordinados a un órgano central. Y por lo que toca a la segunda de dichas funciones, como la impartición de justicia, se confía a autoridades judiciales dentro de un sistema de competencia territorial de carácter local. La descentralización de la que hicimos referencia hace unos minutos no llega al grado de la autonomía en lo que a las tres funciones estatales concierne. Este elemento es lo que distingue propiamente al Estado unitario del Estado federal, distinción que según los autores puede fácilmente distinguirse, aunque no es esencial. Ahora bien, vamos a analizar otro concepto de lo que es el Estado centralista unitario. Para ello me voy a permitir retomar lo que al respecto refiere Martínez Morales, quien nos manifiesta que el Estado centralista unitario es aquel que en contraposición al Estado federal es una forma de organización política que se refiere al Estado que no está integrado mediante que no se ha integrado mediante una federación y por ende conserva su autonomía y soberanías plenas de manera
unificada, como por ejemplo Colombia, Francia y Guatemala. Tenemos otro concepto, el cual nos dice que existen diferencias análogas entre lo que es el Estado unitario y el Estado federal. Al establecerse las características sustanciales del primero, se concibe de la siguiente manera: la organización política de un Estado unitario es única porque consta en un solo aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones estatales. También el ordenamiento constitucional es único. La organización política abarca una colectividad unificada, considerada globalmente, sin tomar en consideración las diferencias individuales o corporativas. Las decisiones de los gobernantes obligan a todos los nacionales de un modo igual, a lo que se conoce como homogeneidad del poder, y la organización política cubre todo el territorio estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre las distintas entidades. Bien, bueno, vamos a entonces ahora determinar qué se entiende por un Estado federal. Y al respecto, el propio Rafael Martínez Morales nos comenta que es aquel que está constituido por varios estados originalmente independientes o autónomos que han supeditado el ejercicio de sus soberanías a la de un nuevo régimen, o más bien a un nuevo Estado federal. Un ejemplo clásico es el de la integración de las antiguas colonias inglesas a nuestro continente para conformar lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, Ignacio Burgoa nos comenta que etimológicamente la palabra federación implica alianza o pacto de unión y proviene del vocablo codeus foedare, que equivale pues a unir, ligar o componer. En este sentido, desde un punto de vista estrictamente lógico, el acto de unir entraña por necesidad el presupuesto de una separación anterior de lo que se une, ya que no es posible unir lo que con antelación importa una unidad. Cuando dos o más cosas se unen es porque una de ellas permanecía separada o desvinculada de las demás, de tal suerte que la unión comprende inexorablemente la idea de composición, de formación de un todo mediante la aglutinación de diversas partes. Esta acepción lógica y etimológica se aplica puntualmente en el terreno jurídico-político, por lo que a la federación se refiere. Y entonces este concepto se traduce como la alianza o la unión, en este caso, de varias entidades libres y soberanas que en su conjunto conforman un Estado federal, es decir, una entidad que se crea a través de la composición de entidades o estados que antes estaban separados sin ninguna vinculación o dependencia entre ellos. De ahí que el proceso formativo de una federación, hablando con más propiedad de un Estado federal, debe desarrollarse en 3 etapas sucesivas, constituidas respectivamente por la independencia previa de los estados que se unen, por la alianza que concentran entre sí y por la creación de una nueva entidad distinta y coexistente derivada de dicha alianza. La independencia previa de los estados soberanos, la unión formada por ellos y el nacimiento de un nuevo estado que los comprenda a todos sin absorberlos, importan los 3 supuestos lógicos y jurídicos y prácticos de la creación de un Estado federal o de una federación. Estos supuestos se dan en el proceso natural de carácter centrípeto que implica la genética de un Estado federal. Su prototipo está representado desde luego por la Unión Norteamericana. Como es sabido, desde que los estados que la formaron eran colonias,
Entre ellos había una desvinculación política y jurídica. En cada colonia, a merced de las llamadas cartas de establecimiento otorgadas por los monarcas británicos, gozaba de cierta autarquía y autonomía gubernativa frente a la metrópoli y de una absoluta independencia frente a los demás. Estos atributos se revelaban entre la facultad que se había concedido o reconocido a favor de las colonias para autogobernarse, no solamente mediante la integración de sus propios órganos de gobierno, sino a través de la legislación que ellas mismas se dotaban y cuyos únicos límites consistían en respetar los principios sobre los cuales descansaba el derecho inglés y en reconocer una independencia más bien simbólica que efectiva frente a Inglaterra. Al lograr su emancipación, las colonias se convirtieron entonces en estados libres y soberanos, libres porque rompieron su vínculo de dependencia como partes de un imperio que los unía con Inglaterra, y soberanos en virtud de que la autonomía gubernativa de que disfrutaban bajo el régimen colonial se transformó en la plena capacidad de autodeterminarse, de decidir sus propios destinos, transgrediendo inclusive aquellas exiguas restricciones que demarcaban la amplia órbita en que ejercieron su gobierno interior como colonias, pasando por el periodo intermedio de la Confederación, y que no significa sino una mera alianza, por lo que los estados auténticamente libres y soberanos convinieron de propia voluntad crear una federación y aprobar primero la famosa Convención de Filadelfia y ratificarla después con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En concordancia con lo anterior, la formación federativa de México se desarrolló en un proceso completamente inverso al de los Estados Unidos americanos, y de ahí que suela llamársele centrífugo, por pertenecer más bien a un estado unitario o central, ya que las colonias españolas de América y específicamente la Nueva España no gozaban de esa autonomía en lo que a su régimen interior respecta. Sus órganos de gobierno eran designados por la metrópoli, concretamente el rey, en quien se centralizaban las tres funciones estatales. Como supremo legislador, el monarca español expedía los ordenamientos orgánicos y funcionales de las colonias, concentrado en una sola persona. Además, los poderes judicial y administrativo eran ejercidos en nombre del rey por funcionarios o cuerpos colegiados que él mismo designaba. Entonces, en conclusión, la denominada federación de la que hace referencia actualmente el artículo 40 constitucional, pues no respeta la esencia de lo que es un Estado federal. Sin embargo, por ahí algunos autores hablan de dos tipos de federaciones. Una que en estricto sentido, que es aquella como la que conformó o dio surgimiento a los Estados Unidos de América, y otras como por ejemplo las que se formaron, como en el caso del Estado mexicano, que partieron de un gobierno central o unitario y después, al dar nacimiento a su constitución, desean conformar una federación. Desde luego, todo ello ya en la cuestión práctica pues carece de relevancia, y estaríamos entrando en un debate donde posiblemente no lleguemos a ningún acuerdo. Bien, entonces en este sentido vamos a concluir con el tema relativo a las formas del Estado, y consecuentemente vamos a analizar entonces ahora lo que sería la forma de gobierno.